¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? El día de hoy les traigo una pequeña recopilación de algunos creepypastas clásicos, así que, si les gustaría que trajera más contenido así díganmelo en los comentarios. Bueno, sin más, comencemos. El horror tiene nombre. Cuarto día, post de 1 a 3. Esto no es un copypasta. Y es una lectura bastante larga, pero creo que mi seguridad y bienestar pueden depender de esto. Está relacionado con un juego. La máscara de Majora. Y es la mierda más delirante que nunca me ha pasado en la vida. Diciendo esto, hace poco me fui a un dormitorio como estudiante de segundo año en mi universidad, y un amigo mío, me regaló su antigua Nintendo 64 para jugar. Estaba contento de poder jugar a todos esos juegos antiguos de mi juventud. Que llevo sin toca al menos una década. Su Nintendo 64, venía con un RR y una copia de Super Smash Bros. Y no hace falta decir que no tardé mucho en aburrirme de vencer a de nivel 9. Ese fin de semana, decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios. A unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a los rastrillos de los garajes, esperando hacerme con unos buenos juegos, a grandes precios, gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, Golden Age, F0 y otros dos controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario cuando presté atención a una última casa. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo, no vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era, a falta de una palabra mejor, inquietante. Era extraño, si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar nada, pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo os digo que si no llega a ser por la tarde, y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con su mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando, y inmediatamente me di cuenta de que debía estar ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida a la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, intentando no ofenderle, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, para mi sorpresa, me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas, cuanto menos, pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas, estaba claro por qué nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando llegué al último, por alguna razón me recordó a Majora Mask, el mismo cuerpo con forma de corazón, con pequeñas estacas hacia afuera. Realmente, en mis adentros, pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna mierda freguniana estaba proyectándose a sí misma en esas manchas de tinta, pero después de los eventos ocurridos no sabría decirlo. Debería haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, miré hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo, como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar, color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuándo quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención, estaba demasiado contento no solo de haber conseguido el juego, además había sido gratis, estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo adiós entonces Goodyetten. Al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando, y pensé que el hombre había dicho algo más.
Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego. Para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un fichero, llamado simplemente Ben. Adiós Ben Godye Ben, había dicho adiós Ben. Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil, y por alguna le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Con curiosidad, eché un vistazo al fichero durante largo rato. Puedo decir que había llegado muy lejos, tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que usó una estatua de Guo para guardar el juego, estaba en el día 3 en el templo de la Torre de Piedra con algo menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Cuarto día, post de 4 a 6 para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo salvo por algunos problemillas aquí y allá como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flash aleatorios en intervalos cortos, no estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los personajes me llamaban Link, y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, un fallo de programación derivado de que nuestra partida se hubiesen mezclado, o algo así. Estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando me pasé el templo de Woodfall fui a las partidas salvadas y borré el archivo Ben. Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas, esperando que esto resolviera el problema. Lo hizo, y no lo hizo, ahora los NPC no me llamaban nada, donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco, el archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado, y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego la pasada noche, consiguiendo las gafas de la verdad y completando el templo de la cabeza de nieve. En ese momento algunos de vosotros, jugadores más hardcore de la máscara de mejora, conoceréis el glitch del cuarto día. Para aquellos que no pueden googlear, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a 000000 en el día final y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo de la cabeza de hielo, parece que me salió bien en el primer intento pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulse B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo me encontré en la zona donde debía luchar contra el jefe mejora al final del juego, en la arena, mirando fijamente al niño calavera que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente él flotando en el aire por encima de mí, y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar, definitivamente esto no era normal, el chico calavera nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona, y no importaba a dónde fuera, el chico seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente, sin decir nada. Nada pasaba, y estuve así como unos 60 segundos. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero empezaba a dudarlo. Estaba a punto de tocar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No estás seguro de por qué, pero aparentemente tienes una reserva. Instantáneamente reconocí ese texto, aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Anju en la posada Stockpot, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarte pensar que era casi como si el juego intentara comunicarse conmigo. Empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien, entonces me di cuenta de lo entupido que parecía, pensar que alguien reprogramaría un juego así era absurdo. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla, y era como el anterior, una frase ya existente: ir a la guarida del jefe del templo. Sí barra no. Pause por un momento, pensando que debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar un no. Entonces respiré fuerte y presioné sí, y la pantalla se volvió blanca, con las letras el amanecer de un nuevo día y el subtexto. En él. A dónde fui transportado me lleno del más intenso terror, casi paralizante, que nunca haya experimentado. La única manera de la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento deprimente a una escala muy profunda. Nunca he sido un chico deprimido, pero lo que sentí era algo que ni siquiera sabía que existía. Era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de la ciudad reloj.
Caminé hacia afuera como normalmente harías cuando empiezas en el día 1 y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Normalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y el perro que corre fuera de la torre. Esta vez, todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados por un sentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar. De alguna manera, sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más chirriante fuera la música, era la canción de curación, retocada del mismo juego, pero tocada al revés. La música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante tuya, pero no pasaba nada, y el bucle constante empezó a hacer mella en mi estado mental. En todas partes, oía de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, lo suficientemente débiles para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas pero suficientemente alto para que mi determinación me obligara a buscarlo. Busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, y no encontré nada. Ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido, la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire, toda la zona parecía rota. Sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió la que debió ser su 50 vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Cuarto día, post de 7 a 9 mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y atmósfera del lugar, unidos la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica, había sido distorsionada y destrozada, me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía al fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí. Pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo solo me decía tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no tenía ni idea de por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios. Sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito del niño calavera en el fondo. Tan pronto como la pantalla volvió estaba justo delante de una estatua de Link de las que aparecen tocando la elegía de Vacío Elegio of Emptiness. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome, de una manera solo comparable con los ángeles del llanto del Dr. Wu. Siempre, en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome o no quiero decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero en ningún momento se me ocurrió apagar la consola. No sé por qué, pero estaba envuelto en esto, el terror era tan real. Intenté mover la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer, empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero cuando iba a volverme para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada pero no había ninguna reacción. Confundido, y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente, la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link, mirando fijamente a mi pantalla, permaneciendo de manera vertical como un reflejo de la estatua, mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo, asustado. Y nuevamente, el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás mío, esta vez, mucho más agresiva.
Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, se oyó por el fondo un grito y la pantalla se volvió oscura, y el texto amanecer de un nuevo día. Inundo mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj, con el chico calavera sobrevolándome nuevamente, en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto, y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el chico calavera no paraba de mirarme, atormentándome, con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento, equipé mi arco y disparé al chico calavera, y conseguí darle como pude comprobar cuando hacía una animación en la que volvía hacia atrás su cuerpo. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció, diciendo esto no te va a hacer ningún bien. Gee. Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento usado por nadie en el juego y el mismo chico calavera no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas, y el chico calavera se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para volver a aparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar, el cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa y inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música, y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el chico calavera debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuarto día, de 10 a 12 cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena que las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el chico calavera flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, todo lo que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descolorió con el mensaje te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarte de nuevo a la escena de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no se estaba. En vez de Link había sido reemplazado por tu turno Your Turn. Tu turno tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné tu turno y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el chico calavera sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se inició de nuevo, había un nuevo archivo debajo de tu turno llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día, Dios, ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no paraba de recordar el sentimiento de terror cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo para encontrarme con un cartel de se vende delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó, lo siento por algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve, y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo, y si puedo reencontrarme con el anciano entonces podré conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo, ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo grabaré mi trabajo todo el rato. La idea de grabarlo solo se me ocurrió al final, así que solo podéis ver los últimos minutos de lo que he sufrido incluyendo el chico calavera y la estatua elegía pero está en YouTube.
Voy a estar en este thread por un poco más antes de que caiga dormido para responder las preguntas y con esperanza de escuchar vuestras ideas o teorías para ayudarme a lanzar algo de luz sobre el asunto o quizás algo que pueda intentar. Creo que mañana usaré el archivo de Ben para ver qué pasa, puede que haya debido hacerlo todo este rato. No creo en lo paranormal, pero esto está jodiéndome, puede que este Ben sea un gran hacker o programador. No quiero oír sobre alternativas que me digan que no lo es. Aquí termina mi copy-paste. Espero que sea un gag. Modificación que los creadores del juego han hecho y otra gente tenga copias del juego con este gag o hack. Simplemente, estoy asustado. Historia de Ben.wmv en español cortesía de Ninierben. Terminado, perdonad si me ha llevado demasiado tiempo. Estoy de vuelta. Voy a postear lo sucedido y poner link al vídeo, pero la noche pasada todo se volvió demasiado real para mí. Creo que voy a terminar de meterme en esto. Me desmayé poco después de hacer el anterior hilo. La noche pasada he tenido un sueño con aquella estatua de la elegía al vacío. Soñé que me estaba siguiendo en el sueño. Estaba pensando en mis cosas cuando sentí que se me ponían de punta los pelos de la nuca. Quería girarme hacia esa cosa. Esa horrible estatua inanimada estaría mirándome con sus ojos vacíos, a solo unos centímetros de mí. Recuerdo haberlo llamado Ben en mi sueño, y nunca antes he tenido uno que haya podido recordar tan claramente. Pero supongo que lo importante es que al menos he dormido algo. Hoy, evitando jugar al juego tanto como he podido, volví en coche a aquel vecindario para ver si el anciano había vuelto. Como esperaba, el coche todavía no estaba y no había nadie en casa. Cuando regresaba a mi coche, el vecino de al lado, que estaba cortando el césped, apagó el cortacésped y me preguntó si buscaba a alguien. Le conté que buscaba al anciano que vivía allí, a lo que me contestó lo que ya sabía: se había ido. Probé a preguntarle si el anciano tenía algún familiar o conocido con los que pudiera hablar. Descubrí que este hombre no se había casado, ni tuvo hijos o nietos, así como tampoco adoptó a nadie. Estaba empezando a preocuparme, cuando le pregunté una última cosa, la que le debía haber preguntado desde el principio: ¿quién era Ben? La expresión del hombre se tornó siniestra y me contó que 4 casas más abajo, el 23 de abril, el hombre recordaba que era ese día porque coincidía con la fecha de su aniversario. Me dijo, hubo un accidente en el vecindario en el que se vio implicado un niño llamado Ben. Poco después del accidente sus padres se mudaron. A pesar de que intenté que el hombre me contase más, no conseguí sacarle más información. Regresé a casa y volví a jugar otra vez. Cargué el juego y poco después de la pantalla del título donde aparece la máscara, el ruido que sonó no fue el whoosh normal, sino algo mucho más agudo, high pitched. Pulsé Start, preparándome para lo peor, pero como hace 2 noches, los archivos Your Turn to Turno y Ben eran los que aparecían. La verdad es que vi el archivo Ben antes, parece que cambia entre mostrar el símbolo de haber guardado en BUE y no. Abrí el archivo Ben, dudando por un momento al darme cuenta de que los stats de la partida no eran los mismos del original de hace 2 días. Parecía como si esta vez hubiese conseguido pasarse el templo de la Torre de Piedra. Invocando todo mi valor lo seleccioné. Justo después me vi envuelto en un completo caos. Estaba seguro de que estaba fuera del templo de la Torre de Piedra, pero no era todo como esperaba. La zona no se llamaba Templo de la Torre de Piedra Stone Tower Temple, sino algo así como STONE. Poco después me saludó de repente una caja de diálogo con caracteres desordenados que no logré entender. El cuerpo de Link estaba deformado, su espalda estaba violentamente girada hacia un lado, haciendo que su postura fuera permanentemente desfigurada. La expresión de Link era como aburrida, monótona. Tenía una expresión en su cara que no había visto antes. Era una cara vacía, como si estuviese muerto. Cuando Link estaba allí y su cuerpo comenzó a temblar hacia adelante y hacia atrás, me di cuenta de que tenía un objeto equipado en C que no había visto antes, como una especie de nota, pero aunque pulsara su botón no pasaba nada. Sonaba música extraña hacia adelante y hacia atrás que no recordaba del juego, como demoníaca, y había una especie de risa aguda sonando en el fondo. Solo tuve 2 minutos para examinar el entorno cuando una de esas jodidas estatuas de elegía al vacío apareció e inmediatamente después cortó a la pantalla de amanecer de un nuevo día, Dawn of a New Day, aunque esta vez sin él. Debajo. Era Link Deku y estaba en la ciudad del reloj. Esta escena sería de después de la primera vez que viajas en el tiempo. Taya diría, ¿qué ha pasado? Es como si todo hubiera. Pero en vez de decir vuelto a empezar, acabó su frase con un texto roto, mientras la risa del vendedor de máscaras felices sonaba de fondo.
Podía volver a controlar a mi personaje, pero desde un ángulo de cámara raro, se veía desde detrás de la puerta de la torre del reloj, veía en una esquina a Lin Deku correr de un lado a otro. Viendo como no tenía lugar al que ir, ya que no veía nada, no tuve más remedio que entrar por la puerta. Allí, me saludó el vendedor de máscaras felices, que simplemente me dijo: te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees? Yo v meta terrible fate, a 21. Justo antes de que la pantalla se tornase blanca. Estaba en el campo de Termina como Link humano otra vez. Parecía como si no estuviese jugando al mismo juego, me estaba teletransportando constantemente y no había señales de reloj, día ni nada. Armándome de valor comencé a examinar el campo e inmediatamente me di cuenta de que algo no era normal. No había enemigos y estaba sonando una versión bizarra de la canción del vendedor de máscaras felices. Decidí correr hacia Woodfallen, no recuerdo qué era eso, creo que por esa dirección se va al pantano ese, cuando me di cuenta de que a un lado había 3 figuras, una de ellas Epona. Mientras me acercaba a ellas, comprobé horrorizado que se trataba del vendedor de máscaras felices, Skull Kid y la estatua de la elegía al vacío las que estaban allí. Me decía a mí mismo que podría ser algún bug extraño, pero a estas alturas sabía que no era así. Con todo, me acerqué a ellos con cuidado y vi que Skull Kid seguía algún tipo de animación en bucle al igual que Epona y que la estatua de la elegía al vacío hacía lo que mejor sabe hacer: estar ahí inquietantemente. Fue el vendedor de máscaras felices el que más miedo me dio de los 3. Estaba tan bien parado, con esa sonrisa de come mierda, pero su cabeza se giraba lentamente para seguirme a cualquier lugar al que me moviera. No activé ningún diálogo ni combate con él, pero su cabeza continuaba siguiendo mis movimientos. Me recordó a mi primer encuentro con Skull Kid en lo alto de la torre del reloj. Saqué mi ocarina y en el juego sonó la musiquilla que suena cuando se supone que tienes que tocar algo en ella y probé con una canción que todavía no había probado, la propia canción del vendedor de máscaras felices y aquella que se repetía en un bucle el día 4, la canción de curación sonó Fealin. Toqué la canción y, cuando acabé, un chillido penetrante salió de mi televisión. El cielo empezó a soltar destellos y la canción del vendedor de máscaras felices se aceleró, intensificando mi miedo. En ese momento Link se envolvió en llamas y murió. Las 3 figuras quedaron iluminadas durante la pantalla que aparece cuando mueres, como si estuviesen viendo a mi cuerpo muerto arder. No puedo describiros lo súbito que fue el paso de misterioso a terrorífico, tendréis que verlo de primera mano en el vídeo. Ese miedo que me impidió dormir durante 2 días volvió a atacarme cuando me encontré con el texto: te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees? Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de mensaje oculto detrás de eso. Tuve poco tiempo para pensarlo, ya que inmediatamente apareció la escena de Link transformándose en Zora y ahora me encontraba en la costa de la Gran Bahía. Vacilante pero curioso por ver lo que el juego me tenía preparado, avancé lentamente hasta la playa, donde me encontré a Epona. No sé por qué el juego decidió ponerla ahí, quería decirme que quería beber. Sin poder quitarme la máscara, decidí que montar al corcel no era la razón por la que estaba allí. De pronto me di cuenta de que Epona continuaba relinchando y la manera en que lo hacía parecía que fuese como si quisiera apuntar a algo en la distancia. Tuve una corazonada y me sumergí en las aguas de la Gran Bahía y comencé a nadar. Aunque casi paso de largo, encontré en el fondo del océano una última estatua de elegía al vacío. Me acerqué a ella para examinarla y de repente mi Zora empezó a hacer una animación como de asfixia que nunca antes había visto, y que tampoco tiene sentido porque los Zoras pueden respirar bajo el agua. Como si no tuviese en cuenta que mi personaje acababa de morir, otra vez era la estatua la única cosa iluminada después de morir. No renací esta vez. Salí al menú principal como si hubiese reiniciado la consola. La pantalla de Press Start estaba ante mí. Sabía que la única razón por la que me habían traído aquí es porque los archivos habían cambiado otra vez. Respirando profundamente, pulsé Start, comprobando que estaba en lo cierto. Los nuevos archivos hablaban sobre Ben. Ahora tenía sentido por qué la estatua apareció cuando traté de ir al lavadero Laundry Pool, el juego ha debido de anticipar cómo habría tratado de escapar el día 4 de la ciudad del reloj. Las 2 partidas guardadas me contaron su destino. Como sospechaba, Ben estaba muerto. Se había ahogado. Por supuesto, el juego no había sido directo conmigo, se burlaba de mí con las nuevas partidas. Quería que siguiera jugando, quería que llegase más lejos, pero yo ya he terminado con toda esta mierda. No voy a tocar más ningún archivo. Esto ya es demasiado espeluznante para mí y ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien me mandaría este mensaje?
No lo entiendo. Me estoy deprimiendo de pensar en esto, el material está aquí para todos aquellos que quieran verlo y tratar de analizarlo, o a lo mejor hay algún mensaje cifrado en los diálogos desordenados o algún simbolismo que me haya pasado por alto. Estoy demasiado agotado emocional y mentalmente como para andar dándole más vueltas. Estoy intentando conseguir una cámara para ver si puedo sacarle una foto al cartucho, pero me da la sensación de que una vez lo haga, toda esa gente que no está contenta con que haya un evento inexplicable querrá que aporte más pruebas. Os prometo que lo haré, pero por lo menos por el resto del día quiero distanciarme de esta cosa. Responderé todas vuestras preguntas y os daré todas las fotos que pueda mañana. A algunos de vosotros a lo mejor os importa una mierda todo esto, pero no os podéis imaginar lo dificilísimo que es pasar por esto. Una cosa es verlo en vídeo y leer aquí lo que comento sobre ello y otra completamente distinta jugarlo por ti mismo. Durante el verano del 2003, una serie de eventos en el noreste de los Estados Unidos involucrando a una extraña criatura humanoide despertaron el interés de medios locales antes de que un aparente apagón informativo fuera provocado. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos. Primariamente enfocada en el área rural de Nueva York, varios testigos contaron historias de una criatura con un origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en los testigos, desde terror e inquietud a niveles traumáticos, a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes. Muchos de los involucrados siguen buscando respuestas a lo ocurrido. En el año 2006, la colaboración acumuló cerca de 2 docenas de documentos con fechas entre el siglo XII y el día actual, a lo largo de 4 continentes. En la mayoría de los casos, las historias fueron idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido obtener pequeñas partes del libro próximo a salir. De Rake, El rastrillo. Nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Hallado en la misma caja de madera, había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal sin sobre. Querida Linnie, recé por ti. Dijo tu nombre. La entrada de un diario, traducida del español. 1880. Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande. He experimentado el terror en carne propia. Veo sus ojos cada vez que cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada de sangre. No dormiré. Escucho su voz. El diario de un marinero. 1691. Eso vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación horrible. Se llevó todo. Debemos volver a Inglaterra. No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En este momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir viendo a la criatura. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama, y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo.
La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiriera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras, mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo les ordenó largarse. Fue la última entrada del diario. Había, como sea, varias instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchas personas mencionaron que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente, antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para el final de la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal. Esto me tomó cerca de 1 hora diaria. El primer día, oí algo diferente. Oí una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, viéndome fijamente. 14 de julio de 2004, es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta, considerado, el experimento humano más extremo de toda la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia comienza en 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias a la ayuda que recibió de otros países. De no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra en el Área 51 se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría a la base, puesto que, esta en un principio se usó para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Después de mucho se decidió que seguiría en uso militar, pero también se le daría uno científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano.
Teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos y mantenerse como una potencia mundial. Fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y en general para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos, de tener resultados positivos, pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área, y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo, empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica, su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados y no porque odiaba a su hija, de hecho, era lo más preciado para él, solo que era consciente que sin el proyecto, la joven moriría de una forma completamente inminente puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta, pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula, llorando o hablando con esta criatura. Abigail perdió la razón y parecía algún animal salvaje. Después de un tiempo todo fracasó, Albert se había dado cuenta del error que había cometido, Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio, ahora era simplemente un monstruo el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó 2 años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque si cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida, ellos no la iban a matar de una forma directa, decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail, como resultado la primera noche muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba y para su sorpresa el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después se encontraron muertos a 2 guardias, la criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail, aún pasado este tiempo muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. A día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido. Como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa.
Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes. El juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía, no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije, pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regeneran. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo.
Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Yard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Yard. Yo amaba la música. La escuchaba en todas partes y a todas horas. Mi género preferido era todo tipo de heavy metal. La pasaba escuchándolo todo el día si era posible, y siempre tenía puestos mis cascos amarillos. Esos audífonos eran mis favoritos. No importaba si era en la escuela, en el subterráneo o en casa. Yo siempre los tenía puestos, y escuchaba música todo el tiempo hasta esa noche. Me llamo Eliza y tengo 19 años. Vivo con mis padres y con mi hermano mayor Philip. Desde que tengo memoria, he vivido entre rock. Mi hermano es guitarrista en una banda llamada Les Terribles Enfants. Y gracias a él, es que me enamoré del metal. Hace casi 13 meses, fui a un concierto de Philip cerca de la Torre Eiffel. Todo era estruendoso y lleno de rabia. Justo como me gustan los conciertos de rock. Yo, por supuesto, llevaba mis audífonos colgados en el cuello. Como lo dije antes, nunca me separaba de ellos. Estuve todo el concierto con mis amigos, hasta que terminó cerca de las 11:30 de la noche. Todos nos fuimos juntos a casa, ya que vivimos cerca, en el mismo vecindario. Cuando estábamos a mitad de camino, comencé a sentir que alguien nos seguía. Philip, alguien viene detrás de nosotros. Le dije a mi hermano. Él volteó para ver si era verdad, y le dijo a sus amigos que miraran también. Yo tenía miedo, y las 2 amigas de mi hermano estaban igual de aterradas que yo. Después de un rato, Philip dijo, no hay nadie, debiste imaginarlo. Vámonos. Pero yo aún seguía teniendo esa sensación de que alguien nos seguía. Cuando llegamos a casa de sus amigos, nos despedimos y seguimos los 2 solos hasta la nuestra. Pero aquel sentimiento nunca desapareció. Por fin llegamos después de unos 5 minutos, y yo corrí a mi cuarto a encerrarme. Tomé mi reproductor de MP3, y me puse mis cascos amarillos. Me quité la ropa y me acosté para dormir. Puse play a la música como siempre lo hago antes de dormirme. Recuerdo que escuché algunas canciones de Lamb of God.
Children of Bodom y Slipknot. Me quedé dormida con la música sonando, así como siempre. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto, escuché un grito horrible. Desperté muy asustada por aquel grito tan fuerte. Claramente venía de los audífonos. Cuando me calmé, pensé que podría haber sido un grito de las canciones. Quizás de alguna canción de Slipknot, como Metaboy, en las que Corey Taylor grita mucho. Me quité los cascos y me volví a dormir, pero un poco nerviosa por aquel grito. Trataba de aceptar que fue de una canción. Al día siguiente, tomé mis cascos y fui a la universidad como siempre, como si nada hubiera pasado. Todo el día fue normal. Llevaba mis cascos como siempre a todas partes y escuchaba música en cualquier oportunidad que tuviera. Cuando iba en el subterráneo de regreso a casa, escuchaba música y de pronto mis cascos comenzaron a emitir un ruido extraño, como cuando las bocinas están a punto de reventar. Las canciones no se escuchaban bien. Me los quité y esperé hasta llegar a casa para que Philip los revisara. Cuando llegué, mi hermano no estaba en casa y mis padres aún no regresaban de trabajar. Tuve que esperar 2 horas, en las cuales decidí escuchar música en la PC. Cuando llegó Philip, le pedí que por favor arreglara mis audífonos. Él siempre me ayuda con todo lo que le pido. Los tomó y los desarmó para revisar las bocinas. No tienen nada. Están bien los magnetos y los cables. Ya los probé. Quizás se hizo interferencia, y por eso no se escuchaban bien. Me dijo cuando me los dio. Gracias, Phil. Le dije. Volví a ponerme mis audífonos, y mi hermano tenía razón. No se escuchaban como cuando estaba en el subterráneo. Tal vez sí fue alguna interferencia. Cuando dieron las 8 de la noche, mis padres llamaron diciendo que tenían que ir a España para ver a mi abuela, ya que les llamaron para decirles que estaba muy enferma. Esa noche solo estábamos Philip y yo. Todo estaba tranquilo. Decidí dormirme temprano porque me cansé en el club de soccer. Me acosté a las 10:30 de la noche con mis cascos puestos y con música como de costumbre. Después de un rato de escuchar rock, me comencé a quedar dormida. Pero de pronto, mis audífonos comenzaron a hacer ese mismo ruido, como si las bocinas fuesen a reventar. Quizás fue por el sueño, pero no me los quité. Me quedé dormida con los cascos puestos escuchando música. Después de un rato, escuché ese horrible grito de nuevo. Desperté asustado otra vez por el grito horrible que se escuchó nuevamente provenir de mis cascos. Estaba muy agitada y con miedo. Tal vez fue otra canción, pensé. Pero recordé que la lista de reproducción no tenía rock pesado como la de la noche anterior. Esta lista solo tenía canciones de Pearl Jam, Black Sabbath y The Doors. Me puse nerviosa y el miedo creció más al recordarlo. No me quité los cascos de nuevo. Me acosté bien con ellos puestos al mismo tiempo que trataba de calmarme. No sé por qué, pero en ese momento, giré la cabeza hacia la izquierda. Mis nervios y miedos se convirtieron en desesperación y terror al ver lo que estaba de ese lado. Había una figura humana parada junto a mi cama. Y al mirar hacia arriba, vi el rostro de aquella figura. Era un rostro aterrador que solo me observaba. Tenía la cara horrible, como si su piel estuviera quemada, o como si la hubieran desgarrado. Sangrando. No tenía nariz. Como si se la hubieran arrancado, solo se veían sus fosas nasales. En una de sus mejillas, tenía un agujero enorme que dejaba ver sus dientes de lado y parte de sus huesos. Y por aquel agujero enorme, escurría un líquido negro. No se movía. Aquel monstruo solo me observaba fijamente. Solté un grito de terror y miedo enorme tan fuerte que sentí como si mi garganta fuese a explotar. Grité lo más fuerte que pude. De pronto, Felipe entró corriendo y encendió la luz. Y cuando lo hizo, aquella aberración desapareció, como si fuera parte de la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó Filipa al momento que sostenía uno de sus palos de hockey. ¿Estás bien? ¿Por qué gritaste?, me decía al mismo tiempo que se acercaba hacia mí. Yo solo pude esperar a que llegara hasta mi cama para abrazarlo y comenzar a llorar de miedo. Estaba parado aquí a un lado de mi cama, le decía mientras no paraba de llorar. ¿Un ladrón?, me preguntaba mi hermano. ¿No te hizo nada?
¿No te tocó? Continuaba diciéndome. Yo no paraba de llorar y de abrazarlo. No, no era un ladrón. Era un monstruo de Philip. Estaba aquí parado y solo me veía fijamente. Cuando llegaste y encendiste la luz, desapareció. ¿Un monstruo?, me preguntó él. Y Liza. ¿No estás algo mayor para creer en monstruos? Tal vez tuviste un mal sueño. O tal vez deberías de dormir sin estas cosas puestas. Me decía al mismo tiempo que me quitaba mis cascos amarillos. No, no fue un sueño, Philip. Estaba aquí parado junto a mi cama. Estaba mirándome sin moverse. Mi hermano solo comenzó a reír. Y Liza, los monstruos no existen, hermanita. Y además recuerda que cuando tenías 5 años y yo 13, saqué al monstruo que estaba en tu closet y lo maté. ¿No lo recuerdas? Ya no hay monstruos en tu recámara, Liza. No estaba soñando. Le grité molesta. Lo vi en verdad. Y antes de verlo, mis cascos hicieron ese ruido de nuevo. Como si fuesen a reventar las bocinas. Mi hermano no me creyó. Se puso los cascos y encendió la música. Yo los escucho bien. Ni a todo volumen se distorsiona el sonido. Yo insisto en que fue un mal sueño. Me dijo y puso mis cascos junto a mi PC. No vuelvas a darme un susto así, hermanita. Casi me provocas un paro cardíaco. Trata de dormir. Verás que mañana no recordarás esa pesadilla. Se levantó y se dirigió a la puerta. Espera, Philip. No quiero quedarme sola, le dije. Y Liza, por favor. Estarás bien. You'll be good. Si el monstruo vuelve, regresaré a matarlo igual que cuando éramos niños. Me dijo mientras salía riendo de mi habitación. Me quedé sola de nuevo. Tal vez solo fue alguna sombra que entró por la ventana. Pensaba para calmarme. Esa noche dormí muy poco y con la luz encendida. Mis cascos amarillos se quedaron en mi escritorio a un lado de la PC por casi un mes completo. No los usé después de esa noche. Y al momento de dormir lo hacía sin escuchar música. Mi amiga Maritza me preguntó, ¿y tus audífonos? ¿Los has descompuesto? Hace varios días que no te los veo colgados como siempre. Sí. Se estropearon hace un par de semanas. Le dije para que no se riera si le contaba lo del monstruo. ¿Y piensas comprar unos nuevos, no? No lo sé, tal vez. Pero no he podido ir al centro comercial por estudiar para los exámenes. Le dije. Pasaron 3 semanas y media, yo ya no recordaba aquella noche con miedo, ya que no volvió a pasar nada parecido. Un día en la mañana tomé mis cascos amarillos y me los colgué como acostumbraba. Cuando llegué y saludé a Maritza, me preguntó, «Oye, ¿esos no son tus cascos amarillos? Pensé que los habías estropeado como me dijiste». Le contesté, «Sí, son los mismos». Ya sabes que Philip es un genio en eso de los cables y las bocinas. Él los arregló. Qué suerte tener un hermano tan genial y tan apuesto, ¿verdad? Me dijo. ¿Tan apuesto? Le pregunté. ¿De qué hablas, Maritza? ¿Te gusta mi hermano? Ella solo rió y me abrazó. Pasó el día normalmente. Escuché música de nuevo sin problemas. Y en el subterráneo se escuchó aquella distorsión en las canciones. Yo me sentía feliz y sin recordar esa noche tan horrible. Mis padres habían vuelto hace ya 2 semanas. Y mi hermano les contó acerca del monstruo que vi en mis sueños. Cuando mi padre vio que tenía los audífonos colgados, me dijo, ¿de nuevo traes esas cosas? ¿Volverás a soñar con ese monstruo horrible? Tomó algo de jugo del refrigerador y se fue riendo. No me hace gracia tu chiste, le dije. Ya de noche, me disponía a acostarme y dormir con mis cascos puestos, cuando recordé el comentario de mi padre. ¿De nuevo traes esas cosas? ¿Volverás a soñar con ese monstruo horrible? Me quedé inmóvil, recordando lo que me había dicho papá y aquella noche tan espantosa. Dudé por unos instantes. Pero después pensé, es una tontería, solo fue un mal sueño como me dijo Philip. Me acosté y puse música. Al poco rato me quedé dormida. En la mañana, desperté tranquilamente y sin problemas. No pasó nada. Dormí toda la noche con los cascos puestos y no pasó nada. Me dije. Estaba feliz. Ya no tendría miedo de nuevo por aquel recuerdo. ¿Qué te sucede? Me dijo Maritza en la universidad. ¿Tienes novio nuevo? No me lo has presentado. No tengo novio nuevo.
Estás loca, le contesté. Entonces, ¿por qué te ves tan feliz?, me dijo. No sé, solo lo estoy. ¿Qué hay de malo en eso? Me siento feliz. Escuchaba rock más feliz que nunca. En todo el día no me quité los cascos ni un segundo. Así estuve 3 meses. Como antes. Escuchando música todo el día. Todas las noches me acostaba a dormir con los cascos puestos. Y un mes después, todo era normal. Mis cascos amarillos estaban siempre conmigo. Una de tantas noches, tenía puestos mis cascos y la música a todo volumen. Me quité la ropa y me acosté para dormir. Estaba escuchando a Joan Jett and the Blackhearts cuando me quedé dormida. Desperté en la madrugada y miré mi celular. Eran las 3 de la mañana con 15 minutos. Dejé el teléfono de nuevo y cerré los ojos. De pronto, aquel ruido comenzó de nuevo en las bocinas, como si fuesen a reventar. No abrí los ojos. Incluso ni siquiera recordé las veces anteriores que pasó lo mismo. No fue sino hasta que escuché aquel grito aterrador de nuevo que reaccioné y los abrí. El grito fue mucho más fuerte que las veces anteriores. El terror invadió mi cuerpo de inmediato. No podía moverme por el miedo que tenía. El grito cesó de pronto. Yo recordé aquella noche, y lo que vi parado junto a mi cama. Puse mis manos para recargarme y levantarme en la cama. Pero al momento de hacerlo, sentí las sábanas mojadas. Quité una de mis manos y la puse frente a mi cara para ver que había mojado la cama. Cuando la miré, mi terror creció incontrolablemente. Era sangre. Mi mano estaba llena de sangre. De pronto un sonido extraño comenzó a escucharse. Se podía escuchar como si alguien estuviera comiendo ruidosamente. Podía escuchar como si un trozo de carne estuviese siendo masticado ruidosamente. En ese momento moví mi cabeza a la izquierda para encontrar la fuente de aquel ruido. Al hacerlo, pude ver sangre en el piso hasta llegar a una sombra deforme. Y al pasar la mirada hacia arriba con miedo, pude verlo. Ahí estaba de nuevo. Aquella figura horrible estaba agachada dándome la espalda y comiendo algo ruidosamente. De un momento a otro, se percató de que lo miraba y el ruido que hacía desapareció. Dejó de comer y comenzó a voltear lentamente la cabeza para verme. Cuando lo hizo, lancé un grito mucho más fuerte que la vez anterior. Me ardió la garganta de tan fuerte que grité. Pero nadie fue a mi habitación. Ni mis padres ni mi hermano acudieron. Una vez más grité lo más fuerte que pude. ¡Help! Pero sucedió lo mismo. Nadie fue. Al escuchar el segundo grito, el monstruo se volteó completamente hacia mí y lanzó un grito aterrador. Pero yo lo escuchaba a través de mis cascos. Cuando cesó el grito, lo miré. Comenzó a levantarse, y de su boca escurría sangre mientras masticaba algo que tenía dentro. Cuando estaba totalmente en pie, pude ver lo que sostenía. No pude evitar otro grito de terror al verlo. Estaba sosteniendo una mano llena de sangre y con varios mordiscos en ella. Le faltaban 2 dedos y los otros dejaban ver los huesos por las mordidas. Por más que grité, era inútil. Parecía que nadie me escuchaba. Me levanté de la cama, y cuando puse el pie en el suelo, sentí que también estaba mojado. Comencé a mirar hacia abajo y pude ver el rastro de sangre que llegaba hasta aquel monstruo. La sangre llegaba hasta mi cama, y cuando giré hacia atrás, en mi cama había una mancha de sangre enorme, del tamaño de mi cuerpo. Me quedé inmóvil. No podía creer que yo estuviera acostada en esa mancha de sangre. Fue entonces cuando el ruido comenzó de nuevo. Escuchaba como aquel monstruo masticaba otra vez. No soporté más. Me quité los cascos y los lancé contra esa aberración. Lo golpearon en la cara y cayeron al suelo. Pero el monstruo no se movió. Él continuaba masticando aquella mano tranquilamente. Mis padres. Philip. Comencé a pensar que aquel monstruo los había matado y que estaba devorando a uno de ellos frente a mi cara. Y por esa razón habían ido cuando grité. Pero no fue así. El monstruo dejó de masticar y bajó su brazo en el que sostenía la mano que comía momentos antes. Cuando lo hizo, mis ojos se llenaron de lágrimas totalmente. La mano que estaba mordiendo tenía un anillo que conocía demasiado bien. Ese anillo me lo regaló Maritza en mi cumpleaños. No podía respirar. Levanté mi mano izquierda lentamente.
Tenía el anillo que Maritza me regaló, pero me arrepentí de mirarla. Mi mano estaba cubierta de sangre totalmente y tenía mordidas por todas partes. Al igual que la mano que sostenía aquel monstruo, la mía tenía mordidas en los mismos lugares. Comencé a agitarme incontrolablemente por la impresión, y de pronto pude ver algo detrás del monstruo. Había un cadáver tirado detrás de él. Tenía mordidas por todas partes y estaba lleno de sangre. Pude ver la cara. Era yo. Comencé a tocar mi rostro y sentí claramente varios agujeros en él, como si me faltara carne en la cara. Mis piernas también estaban igual, llenas de sangre y con agujeros por todas partes. Miré al monstruo de nuevo y él comenzó a masticar otra vez. Nuevamente lancé un grito de terror tan fuerte como pude. Pero esta vez me di cuenta de algo. Mi grito solo se escuchaba a través de mis cascos. Los miré ahí tirados después de lanzárselos y de ahí provenía el ruido de mi grito. El ruido solo salía a través de los audífonos. Enloquecí, eso es. Me volví loca. Me decía en mi mente. Pero al mirar mis manos y sentir esos agujeros en mi cara, me di cuenta de que no era así. Salí corriendo desesperada y llena de terror de mi recámara. Corrí a la habitación de mis padres y comencé a gritarles. Pero no me escuchaban. Les grité hasta cansarme sin respuesta. Nunca me escucharon. Decidí ir con Philip para que me ayudara. Y cuando giré para salir, ese maldito monstruo estaba detrás de mí, masticando tranquilamente. Corrí de nuevo hasta el cuarto de mi hermano y comencé a gritarle. Pero fue lo mismo. Él solo dormía tranquilamente, como si no escuchara nada. Sin importar qué tan cerca de su oído gritaba, él nunca me escuchó. Y cuando me di cuenta, de nuevo estaba detrás de mí. Esa maldita aberración estaba masticando detrás de mí otra vez. Sin importar a dónde fuera, siempre estaba detrás de mí masticando lo que quedaba de mi cuerpo. Salí de la casa corriendo para escapar. Pero siempre estaba ahí, comiendo una parte de mi cuerpo y arrastrando el resto. Continuaba corriendo sin parar, con aquel sonido detrás. Escuchaba como devoraba mi cuerpo lentamente. De pronto, aquel monstruo desapareció mientras se lamía las manos llenas de sangre. Había terminado. Se dio media vuelta y se fue entre los árboles de un parque. Me quedé parada a la mitad de una calle que no conocía. No sabía en dónde estaba. Estaba muerta. Aquel monstruo devoró mi cuerpo y ahora solo era un alma vagando en las calles. Podía sentir dolor en todos los agujeros que tenía en el cuerpo. Y de un momento a otro comencé a sentir hambre. Mamá, papá, Philip. Amaba la música, más que nada en el mundo. Pero desde aquella vez, jamás volví a disfrutarla. Me arrepentí de haber dormido con los audífonos puestos por las noches. Si te preguntas qué ha sido de mí, bueno, te dejaré adivinarlo.